Muy buenas, bienvenidos a Sin Filtro Mental. Hoy me gustaría hablar sobre uno de los trastornos del sueño más comunes y que es irónicamente de los más ignorados en la vida cotidiana, el insomnio. Muchas personas creen que dormir mal es algo normal, a lo que simplemente se puede acostumbrar. Sin embargo, la ciencia del sueño ha demostrado que la calidad del descanso influye directamente en nuestra salud física, emocional y mental. Por eso, entender qué es el insomnio, por qué ocurre, cómo se manifiesta y cómo podemos tratarlo es fundamental en la actualidad. En esta emisión analizaremos el insomnio en detalle, el qué es, sus tipos, qué lo provoca, las personas más propendas a padecerlo, sus consecuencias y, finalmente, diferentes estrategias para prevenirlo y tratarlo. Empecemos pues con qué es el insomnio. Es un trastorno del sueño caracterizado por la dificultad persistente para comenzar a dormir y mantener o lograr un descanso reparador. No se trata de una noche aislada sin dormir. Para que se considere insomnio, los síntomas deben presentarse al menos 3 veces por semana durante un mínimo de 3 meses y deben afectar de manera significativa la vida diaria. Las personas con insomnio suelen describir la experiencia como una lucha constante contra el sueño. Se acuestan cansadas, pero su mente permanece activa, o logran dormirse, pero se despiertan varias veces durante la noche sin motivo aparente, o en algunos casos, abren los ojos demasiado temprano y ya no pueden volver a dormir, aunque todavía necesitan descansar. El insomnio no solo afecta a las noches, sino también los días. Provoca fatiga, irritabilidad, falta de concentración, somnolencia y sobre todo baja productividad. Cabe mencionar que el insomnio se puede clasificar de varias formas, pero las categorías más utilizadas suelen ser, en primera, según su duración, que se divide en insomnio agudo e insomnio crónico. El insomnio agudo dura días o semanas. Suele estar relacionado con eventos estresantes como exámenes, problemas familiares, pérdidas o cambios importantes. Mientras que el insomnio crónico dura de 3 meses a más. Es el más preocupante porque suele tener múltiples causas y se convierte en un hábito negativo del sueño. En segunda tenemos según el momento en que aparece, que se divide en insomnio de conciliación, insomnio de mantenimiento y el despertar precoz. El insomnio de conciliación es la dificultad para quedarse dormido. El insomnio de mantenimiento es despertarse frecuentemente durante la noche. Mientras que el despertar precoz es cuando la persona se despierta demasiado pronto y no puede volver a dormir. Y en tercera tenemos según la causa, que se divide en insomnio primario e insomnio secundario. El insomnio primario no está asociado a ninguna enfermedad o factor externo, mientras que el insomnio secundario es consecuencia de otra condición, como ansiedad, depresión, dolor crónico, consumo de sustancias o incluso apnea del sueño. Ahora bien, si sabemos qué es el insomnio, entonces ¿qué lo provoca? Pues bien, el insomnio es un trastorno multifactorial. No se debe a una única causa, sino a la combinación de varios factores que alteran el sistema de sueño y vigilia. Entre estos factores están los factores psicológicos, que son el estrés laboral o académico, preocupaciones excesivas, ansiedad, depresión, trauma emocional, duelos o rupturas, o también el cerebro estresado que se le dificulta apagar sus pensamientos, especialmente durante la noche. En segunda están los factores biológicos, que incluyen cambios hormonales, como puede llegar a ser en la menopausia, dolor crónico, problemas respiratorios, enfermedades cardíacas y enfermedades neurológicas. En tercera están los factores ambientales y de estilo de vida, que incluyen exceso de pantallas antes de dormir, una ingesta de cafeína, té, alcohol o nicotina, horarios irregulares, sedentarismo, además también de dormitorios ruidosos, muy iluminados o demasiado calientes. También, y por último, están los asociados a otros trastornos, como puede llegar a ser la apnea del sueño, el reflujo gástrico, el síndrome de piernas inquietas y los trastornos psiquiátricos. Si bien cualquier persona puede experimentar insomnio, existen grupos con mayor riesgo. Entre ellos están los adultos mayores, principalmente por cambios en la arquitectura del sueño,
las mujeres que por variaciones hormonales en el ciclo menstrual, embarazo y menopausia, personas con ansiedad o depresión, ya que más del 80% presenta insomnio. También están los trabajadores por turnos, especialmente quienes trabajan de noche. También están las personas con mucho estrés, que incluyen los estudiantes, ejecutivos, cuidadores y demás. Además también de personas que consumen estimulantes o alcohol. Alguno podría pensar que la falta de sueño, si bien un problema, no puede tener mayores consecuencias a corto o largo plazo, pero esto está lejos de ser cierto. El insomnio no solo afecta el descanso nocturno, sino que también puede tener repercusiones profundas en la salud. A nivel físico, uno puede llegar a tener fatiga constante, dolor de cabeza, problemas digestivos, además de un debilitamiento en el sistema inmunológico. También cabe mencionar un mayor riesgo de hipertensión, diabetes y enfermedades cardíacas. A nivel conductivo, se le asocia la dificultad para concentrarse, problemas de memoria, lento procesamiento mental y mayor riesgo de errores y accidentes, incluso de tránsito. A nivel emocional se le asocia con la irritabilidad, cambios de humor, ansiedad y depresión, además de una baja tolerancia al estrés. Y cabe mencionar también que a nivel social y laboral hay un bajo rendimiento, además de problemas académicos y conflictos familiares o interpersonales. A la hora de diagnosticar el insomnio, los profesionales de la salud utilizan varios métodos, entre los cuales se incluye la entrevista clínica, en el cual el médico analiza el historial del paciente, sus hábitos de sueño, su salud física y mental, además de los factores de estrés. En segundo está el diario de sueño, en el que el paciente registra durante 1 o 2 semanas sus horas de sueño, el despertarse, siestas y el consumo de sustancias. En tercer está el cuestionario de sueño, en el que se aplican distintas pruebas como el índice de severidad del insomnio o el cuestionario de Pittsburgh. Y en cuarto está la polisomnografía, en el que es un estudio completo del sueño. Se utiliza cuando se sospechan otros trastornos como la apnea o movimientos periódicos de las piernas. Es importante saber la clase de insomnio y gravedad de este a la hora de responder de la mejor manera a este por el bien de los afectados. El insomnio tiene tratamiento, y muchas veces la solución no es exclusivamente un medicamento. De hecho, el tratamiento número 1 recomendado mundialmente es la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, cuyas siglas son el TCCI. Pero ¿qué otro tratamiento suele haber para este trastorno del sueño? Pues hay múltiples tratamientos, entre ellos que se incluyen las medidas de higiene del sueño, que incluyen mantener horarios regulares, evitar pantallas como celulares o televisores 1 o 2 horas antes de dormir, evitar cenas copiosas, reducir la cafeína especialmente en la tarde, mantener la habitación fría, oscura y silenciosa y además realizar actividad física regular, pero no justo antes de dormir. También se incluyen las técnicas de relajación, que son la respiración profunda, meditación guiada, relajación muscular progresiva. Estas técnicas reducen la activación mental, que es lo que impide dormir. En tercero están las terapias psicológicas. Como ya he mencionado, la terapia cognitivo-conductual para el insomnio trabaja pensamientos y hábitos que eliminan el insomnio. Se enfoca en romper el ciclo de miedo a no dormir y corregir creencias erróneas sobre el sueño. En cuarto están los medicamentos, que se recetan solo en casos necesarios y bajo supervisión médica, que incluyen los hipnóticos, la melatonina y sedantes. No deben usarse de forma prolongada debido al riesgo de dependencia. Y por último están los tratamientos de enfermedades asociadas. Si el insomnio está relacionado con apnea, ansiedad, dolor crónico o depresión, se debe tratar la condición subyacente. Antes de terminar, me gustaría remarcar lo que podríamos llamar casos de insomnio extremo. Si bien no un término oficial, lo usaremos para referirnos a tipos de insomnio o trastornos similares que cargan síntomas o posibles consecuencias mucho mayores al promedio. El insomnio mortal es una enfermedad priónica neurodegenerativa extremadamente rara y fatal, que causa una pérdida progresiva e irreversible de la capacidad para dormir, lo que lleva a la muerte en un periodo de meses o unos pocos años.
se presenta en dos formas: la familiar, causada por una mutación genética específica y que es hereditaria, y también está la esporádica, que no es genética y que aparece de forma espontánea. Este trastorno conduce a un deterioro mental progresivo, pérdida de coordinación y síntomas como trastorno del sueño, disfunción autonómica y demencia. Los síntomas más notables serían el trastorno del sueño, que es el síntoma central del insomnio, que se agrava con el tiempo. El deterioro cognitivo, que es la pérdida de memoria, desorientación y deterioro de las funciones ejecutivas y la atención. También está la disfunción autonómica, que es el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la sudoración y cambios en la temperatura corporal. También los problemas motores, que son la dificultad para coordinar los movimientos, la ataxia y espasmos musculares, las mioclonias, además de problemas de equilibrio. También están los síntomas psiquiátricos, que pueden llegar a incluir la ansiedad, depresión, confusión y, como mencioné anteriormente, también demencia. Algo que cabe mencionar en tratamientos y pronósticos respecto al insomnio mortal, y es que no existe un tratamiento curativo. Lo único que hay es un tratamiento sintomático y de soporte, que se centra en aliviar los síntomas para mejorar la calidad de vida mediante cuidados paliativos y un enfoque multidisciplinario que incluye neurólogos, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales. Respecto a lo que vimos sobre el insomnio mortal, quería dar un pequeño ejemplo de un caso, que es el de Richard Jujungan-Siagan, una persona quien padecía de este insomnio mortal. Richard Jujungan-Siagan nació en septiembre de 1978 en Indonesia. Se crió entre una comunidad indonesia antes de emigrar a Estados Unidos en busca de una mejor educación. Finalmente se estableció en la costa este, viviendo inicialmente en Nueva York, trabajando en empleos ocasionales antes de mudarse a Filadelfia, Pensilvania. Para 2008, Richard vivía en Filadelfia y trabajaba en diversos empleos pequeños, incluido uno en una fábrica de chocolate. En octubre de 2008, subió su primer video a una cuenta antigua de YouTube, presentando a su primogénito Palu. El canal funcionó como una cápsula del tiempo personal, documentando tanto la vida de Richard como la infancia de Palu. Richard sintió una gran pasión por el arte y la música a lo largo de su vida. Incluso trabajó como fotógrafo durante un tiempo antes de centrarse en las artes visuales y convertirse en ilustrador y pintor. En una entrevista con un periodista local sobre su trayectoria artística, Richard describió su arte como su portal estelar, protección vital y compañero. Añadió: todo mi arte también es un portal colaborativo. No significará nada sin una mirada atenta y consciente. Así pues, adoptemos el arte como un puente que une la diferencia y diversidad de la humanidad. Richard empleó su talento artístico para crear el arte Batak, un estilo tradicional practicado por el pueblo Batak del norte de Indonesia, grupo con el que creció. El 25 de octubre de 2013 creó un nuevo canal de YouTube dedicado a mostrar ese estilo artístico único. En 2015, Richard contrajo una infección del tracto urinario. Al carecer de seguro médico y de fondos suficientes, buscó ayuda no en un hospital, sino en su jefe, quien le dio antibióticos sobrantes de una enfermedad similar que había padecido. Tras 6 días tomando la medicación, Richard empezó a experimentar una serie de efectos secundarios inusuales, cada vez más graves. Confundiéndolos con síntomas de la enfermedad original, continuó tomando los antibióticos. Finalmente regresó a Indonesia para recibir atención médica. Durante su estancia visitó a su madre, que estaba muriendo. Incapaz de regresar a Estados Unidos, Richard permaneció postrado en cama en Indonesia, separado de su hijo. A mediados de 2016, Richard sufría de insomnio severo, permaneciendo despierto día y noche. Su salud empeoró progresivamente y notó que su piel comenzaba a desescamarse. Expresó una profunda culpa por estar separado de su hijo y no poder recuperarse. A medida que su estado empeoraba, los videos que publicaba se volvieron cada vez más erráticos. En un estado mental deteriorado, comenzó a hablar de teoría de la conspiración, religión y temas existenciales. Richard documentó estos sucesos en su canal de YouTube, pidiendo ayuda a quienes veían los videos. Richard Siagan falleció el 9 de diciembre de 2016 debido al estrés acumulado, el insomnio severo y posiblemente otros efectos secundarios.
Sin embargo, aún no se ha confirmado la causa exacta de su muerte. Antes de su muerte, Ricard logró compartir un último mensaje en Facebook para su hijo, que ese mensaje decía: "Te amo, hijo mío. No puedo prometerte nada ahora mismo, ni siquiera mi recuperación. Solo quiero que sepas que eres el ser con el alma más hermosa que he conocido en mi vida. Me alegro mucho de poder traerte a este mundo". Continuó: "Un día nos volveremos a ver y a jugar en un lugar donde ya no hay mentiras, tristeza, dolor ni pena. Disfruta al máximo de tu vida y no te hagas daño ni a ti mismo ni a los demás". Como pudieron notar, una vez que a Ricard se le diagnosticó con el insomnio severo o insomnio mortal, como también se le conoció, comenzó a padecer de lo que ya habíamos establecido anteriormente, principalmente a nivel emocional, como se pudo expresar en sus videos, con la irritabilidad, los cambios de humor, además de que también padecía de ansiedad y depresión, además de una baja tolerancia al estrés. A lo que a todo ello también se le sumaba lo que había de factores a nivel físico, como la fatiga constante. También tenía dolores de cabeza y un debilitamiento del sistema inmunológico. Algo que cabe mencionar, y que si bien no lo mencioné anteriormente, es que Ricard tuvo el insomnio severo a lo largo de un año. Si ya el insomnio puede llegar a ser peligroso a lo largo de días o meses, quiero que por favor imaginen el concepto de no dormir durante todo un año. Y por eso mismo es importante siempre tomar en cuenta los tratamientos que los profesionales sugieren, ya que tienen el fin de que, si bien este tipo de insomnio en particular no tiene cura, se aseguran de tratar de mantener la mayor calidad de vida posible para los pacientes, además de que también ayuda a mantener un buen sistema de sueño a las personas que padezcan de insomnio, no a este nivel, pero que siguen padeciendo de insomnio. Otro caso que me gustaría mencionar es el de Raquel, quien sufría de insomnio crónico y estuvo durante 3 años sin dormir más de 2 horas al día, que hasta la llevó a una crisis nerviosa. El problema de Raquel no era una dificultad para quedarse dormida. En sus palabras decía: "Me acostaba y enseguida tomaba sueño, pero a las 2 horas me despertaba y ya no podía dormir nada más. Y así estuve durante 3 años. Ella dice que en ese periodo llegó a acostumbrarse al insomnio, a naturalizarlo y a usar esas horas de vigilia inoportuna para escuchar la radio o descansar, pero sin dormir. Tan normalizado tenía su problema que no buscó ninguna solución. La aceptó y se dedicó cada noche a esperar a que se hiciera de día". Parte del motivo por el que no pidió ayuda al principio fue que no se notaba distinta a pesar de dormir muy poco. Seguía sosteniendo sus tareas del día a día y seguía acudiendo a su puesto laboral y llevando adelante su vida igual que siempre. Pero el daño del insomnio es acumulativo y noche tras noche Raquel iba sumando. Ella cuenta: "Yo de día estaba bien, iba a trabajar y estaba espabilada, pero me fue haciendo mella. Estuve así hasta que me dio un colapso del sistema nervioso y me descontrolé. Tuve una crisis en la que recuerdo que estaba fatal de los nervios, totalmente sobrepasada. Tuve que ir de urgencia al psiquiatra. Y ahí fue cuando me trataron con medicación", cuenta. Su cuerpo había dicho basta. El insomnio crónico tiene esta particularidad y está mencionado a lo que yo había dicho anteriormente respecto al despertar precoz. Como los pacientes en determinados casos se acostumbran a subsistir con pocas horas de sueño, no perciben el deterioro que esta patología va causando a su salud. Sin embargo, como detalla la Sociedad Española de la Neurología, el insomnio afecta el rendimiento diario y produce déficits cognitivos y de memoria, así como problemas de ansiedad, depresión, hipertensión, además de diabetes u obesidad, entre otros. Si han prestado atención a lo que les había mencionado anteriormente, recordarán que en la parte de factores biológicos había mencionado los cambios hormonales como en la menopausia, pues se sospecha que el insomnio de Raquel está relacionado con sus cambios hormonales, específicamente con la menopausia, como había mencionado anteriormente, ya que ella tuvo este problema a partir de los 50 años. Además, también había expresado anteriormente que unas repercusiones a nivel físico incluían el debilitamiento del cuerpo y una fatiga constante,
cosa que Raquel, como pudieron escuchar en el relato, también experimentaba. Además también de un mayor riesgo de hipertensión, diabetes y además de enfermedades cardíacas. Y quiero volver a repetir esta parte, que el motivo por el que no pidió ayuda al principio fue que no se notaba distinta a pesar de dormir muy poco. Y es justamente lo que dije al inicio de Sin Filtro Mental, que muchas personas creen que dormir mal es algo normal, algo que simplemente se puede acostumbrar. Por eso es importante que a medida que uno vaya teniendo estos problemas, vaya con un profesional a revisar que no haya nada malo, ya que al final de cuentas una falta de sueño puede llegar a afectar y tener repercusiones tanto a nivel físico, emocional y mental. Ya hemos hablado bastante sobre el insomnio y me gustaría recalcar nuevamente que esto no es algo que se deba tomar a la ligera, especialmente cuando se reconocen varios de los patrones y síntomas que ya hemos discutido. Con eso dicho, por hoy estaremos terminando nuestra emisión. Espero que les haya servido de ayuda y ante cualquier duda que existiera sobre el tema. Y nos estaremos viendo en otra emisión de Sin Filtro Mental. Nos vemos.